Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a su clase de este día. Bueno, pues vamos a comenzar con este tema de hoy. Y bueno, hemos estado viendo varios temas respecto a los componentes morfológicos de la oración, su estructura, eh, cuáles son esa estructura que debe de llevar, cuál es esa forma en la que se compone, cuáles son sus elementos. Y quiero hacer un pequeño repaso, pues ya estamos a una semana de nuestro examen y me gustaría pues darles ese pequeño resumen a manera de retroactivo para que ustedes puedan tener en sus apuntes. Entonces, vimos qué son las oraciones y bueno, hay que recordar que las oraciones son unidades sintácticas la más pequeña que se utiliza en un idioma. Toda oración debe comenzar siempre con una letra mayúscula y finalizar con un punto. Esa es la regla y la característica de las oraciones. Cada oración consta de dos partes centrales. ¿La recuerdan? Sujeto y predicado. El sujeto es quien realiza la acción y el predicado es la acción que se realiza por el sujeto, obviamente. Entonces, existen muchas formas de clasificar las oraciones según la cantidad de proposiciones o suboraciones, cada una con su sujeto y predicado. Se las distingue entre simples y compuestas, que eso es lo que vamos a ver a lo largo de esta semana. Oraciones simples, oraciones compuestas. Entonces, las oraciones simples, pues vamos a ir viendo cuáles son, que son aquellas rápidamente, que son las que contienen un solo predicado y por lo tanto un solo sujeto. Y las compuestas son las que tienen más predicados y por ende más de un sujeto. ¿Ok? Entonces vamos a empezar esta clase elaborando un mapa conceptual de la clasificación de la oración. ¿Ok? Entonces vamos a poner en nuestro cuadro clasificación de la oración. Entonces, para empezar este cuadro vamos a dividir la información en dos. Número 1, vamos a hablar de la estructura y la clasificación de la oración, por su estructura y según la actitud del hablante. ¿Recuerdan que vimos esas dos divisiones? Vamos a ver. Estructura y actitud del hablante. Muy bien. Entonces, en cuanto a su estructura, vimos ciertos tipos de características que nos ayudan a entender cuál es esa forma en la que acomodamos una oración. ¿Ok? La primera de ellas va a ser que puede ser, por su estructura puede ser atributiva o predicativa, es decir, según la naturaleza del predicado. Entonces vamos a poner atributativa o predicativa. Esto es según la naturaleza del predicado. Atributativa, predicativa. ¿Ok? Muy bien. La segunda característica o más bien la segunda estructura de una oración iría en transitativas e intransitativas. ¿Ok? Transitativa e intransitativa. Ok, ¿a qué se refiere con esto? Esto se refiere a según la presencia o la ausencia de un complemento directo. A eso se refiere. Si tiene un complemento directo, entonces va a ser una oración transitiva. Y si no tiene un complemento directo, sería intransitiva. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver en cuanto a la estructura. Después tenemos, por su estructura, aquellas oraciones que son personales o impersonales. ¿Ok? Personales o impersonales. ¿De qué va a depender que sea una o la otra? Bueno, eso va a depender de la ausencia o la presencia de un sujeto. Si contiene la oración un sujeto, va a ser una oración personal. Si no contiene un sujeto, entonces va a ser una oración
impersonal, ¿ok? Seguimos hablando de las clasificaciones de la estructura por su, perdón, la clasificación de la oración por su estructura. Muy bien. Y también tenemos por su estructura si es activa o pasiva. Muy bien. ¿De qué va a depender que una oración sea activa o pasiva? Según la voz. De eso va a depender, ¿ok? Esa información que les di hay que agregarla cuando ustedes elaboren en un espacio mucho mayor que el que yo tengo esa definición, porque muy probablemente venga en el examen, ¿ok? Así que vamos a tratar de tenerlo así clarito. Entonces, dependiendo de la voz, determinamos si es activa o si es. Y por último, tenemos en su estructura lo que vamos a estar viendo a lo largo de esta semana, que va a ser si son simples o compuestas. ¿Okay? Estas ya las vimos en una semana creo antes de salir de vacaciones. Entonces va a ser si son oraciones simples o compuestas. Ahora, ¿qué va a definir en dónde vamos a clasificar estas oraciones? Si son simples o compuestas, dependiendo del número de verbos. ¿Ok? Dependiendo de su número de verbos, vamos a ver si son una oración simple o si es una oración compuesta. Si tiene un solo verbo, oración simple. Si tiene más de un verbo, oraciones compuestas. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a estar trabajando a lo largo de esta semana. Tengo una segunda parte de este cuadro que va a ser por la actitud del hablante. Nosotros ya lo vimos, pero vuelvo a repetir. Estoy tratando de hacer un flashback para que ustedes puedan tener esa información el día de su examen. Entonces, en el siguiente video vamos a estar hablando sobre la clasificación de las oraciones según la actitud del hablante. Ya vimos, según su estructura: atributiva, predicativa, transitiva, intransitiva, personales, impersonales, activa, pasiva, simples, compuestas. Y seguimos entonces con el otro tema. Ahorita nos vemos, chicos.